Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con la presentación del libro Avatares de la Antropología Histórica, 20 años de reflexión, un libro editado y organizado en la propia Facultad de Antropología, especialmente en la licenciatura de Antropología Histórica. Y bueno, pues doy la bienvenida a colegas que egresados de la facultad y que, como es el caso el doctor Manuel Uribe Cruz. Él es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es coorganizador desde el 2018 del Seminario Permanente Interinstitucional Repensar la Etnografía, Reflexiones Epistemológicas y Metodológicas sobre el Quehacer en el Trabajo de Campo. Ha escrito numerosos artículos y uno de sus últimos libros, Nuevas Migraciones y Movilidades, Nuevos Territorios, coordinado con la doctora Beatriz Nates y el mismo Manuel Uribe en la Universidad de Caldas, entre otras cosas. Por su parte, el doctor Alfredo Delgado Calderón, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido promotor cultural, subdirector de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares, asesora grupos de la sociedad civil e imparte, y además ha sido gestor cultural historia, además en historia regional. También ha escrito numerosos artículos y uno de sus últimos libros, Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento. Y en el caso de la doctora Cristina María Millán Vázquez, catedrática de la licenciatura de Antropología Histórica de la Universidad Veracruzana, es responsable de la línea de investigación sobre estudios del cuerpo, ha impartido clases de la línea de investigación sobre estudios del cuerpo, ha impartido clases también en la maestría de antropología y de la maestría de historia contemporánea. Su última publicación es uno de los capítulos que integra el libro que presenta. Bueno, pues con esto iniciamos, tendremos un tiempo determinado, vamos a darle a cada compañero y compañero 15 minutos y vamos a iniciar con el doctor Manuel Uribe sobre sus reflexiones en torno al libro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Y antes que nada, les doy las gracias a los coordinadores del libro, a mis queridos colegas Javier y Cristina, a la editorial de la Universidad de Veracruzana, a la licenciatura de Antropología Histórica de la Facultad de Antropología, por invitarme a la presentación de este libro en su versión digital, que lleva por título Avatares de la Antropología Histórica, 22 años de reflexión, y que está coordinado por el doctor José Francisco Curi Camacho y la doctora Cristina María Millán Vázquez. Este libro es su primera edición, editado por la Universidad Veracruzana este año y que consta de 152 páginas. Y que ustedes pueden descargar de manera gratuita en la página web del catálogo de libros de la universidad. Y bien, el libro está dividido en 7 apartados, con una introducción de los coordinadores y 6 textos escritos por sus fundadores y profesores que participan. Y así encontramos los trabajos del maestro Federico Colín Arámbula, notas filosóficas sobre antropología histórica a partir del 2020, otro del que fue mi maestro y amigo René Cabrera Palomec, ya in memoriam, que hace el texto, la presentación de la licenciatura en Antropología Histórica, otro, el de María de Lourdes Becerra Zavala, pensando la vida cotidiana y políticas culturales a lo largo de 20 años, el del propio José Francisco Curi Camacho, la construcción de la antropología histórica desde el espacio y la cultura, Cristina y el de Cristina María Millán Vázquez, Antropología Histórica, 2 décadas de reflexión sobre el cuerpo y sus andares, el texto de Eduardo Ponce Alonso, Tradición e Identidad desde la perspectiva de la antropología histórica, y el de Blanca Jiménez Salcedo González, La memoria colectiva y el olvido en la antropología histórica, Sueños colapsados en el ocaso. Y efectivamente, tal y como lo promete el título, después de 20 años de su creación de esta licenciatura, es obligada una reflexión sobre lo que los autores creen que se ha logrado, la revisión de sus objetivos iniciales,
la elección y delimitación de sus líneas de investigación, sus propuestas teóricas y metodológicas y demás. Hay un énfasis en tratar de explicitar por parte de cada uno de los autores el sustento teórico que da vida al programa de antropología histórica y a sus líneas de investigación. Así, en cada línea se describen y analizan los diversos autores, autoras, corrientes teóricas, conceptos y demás que la justifican académicamente. Y para el entendido de la antropología, es una lectura interesante y que despierta muchas preguntas y reflexiones, pero que también es útil para otras disciplinas de las ciencias sociales por las diversas temáticas que aborda, como para los historiadores, los sociólogos, los geógrafos, los psicólogos y demás. Es un libro bastante denso, pero interesante, ¿no? Y bueno, antes que nada, felicitarlos, pues todos sabemos que cuando uno se dedica a la docencia de tiempo completo o medio tiempo, queda muy poco espacio para la investigación y la redacción de textos. El trabajo docente, ustedes lo saben muy bien, puede resultar bastante agobiante por todo lo que implica revisar ensayos, impartir cátedra, calificar, hacer trámites burocráticos, etcétera, que realmente dejan muy poco para la investigación. Así que muy bien por esta reflexión. Y uno se pregunta, yo al menos cuando lo escuché por primera vez, ¿por qué la licenciatura de antropología histórica? Si ya existía una licenciatura de antropología en la Facultad de Antropología. Yo decía, bueno, ¿por qué, no? Y bueno, y sobre todo en una escuela de antropología fundada por uno de los grandes de la antropología, como el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que cuando fue rector en 1957, fundó la escuela en ese entonces de antropología junto con el museo, y que le dio un impulso significativo, vasto en toda Latinoamérica, debido al indigenismo y a toda el interés pues por la investigación y formación antropológica, y que los coordinadores bien hacen en recordarnos en la introducción. Pero ciertamente, como toda disciplina académica, pasado cierto tiempo requiere una reflexión y adecuación a las nuevas coyunturas sociales y políticas que acontecen en el mundo y de la cual la antropología no puede sustraerse, ¿no? Y así, como parte de una profunda reflexión de la revisión de los planes de estudios que ya había habido en la facultad, ¿no? Pero de todos modos se manifestó también una nueva reflexión acorde a las nuevas coyunturas históricas que se estaban sucediendo, donde por una parte, debido a los procesos de globalización, se manifestaban una fuerte tendencia a la homogeneización de los valores, la integración del mercado mundial, la expansión de la cultura a través del fortalecimiento de los medios masivos de comunicación, la difusión de nuevas tecnologías, estandarización del consumo, etcétera. Y por el otro, con igual fuerza, se manifestaba la tendencia contraria, la reivindicación del derecho a la diferencia, es decir, el derecho a identidades sociales particulares y al surgimiento de otras, pues ningún grupo social puede existir sin identidad, y que para permanecer en el tiempo como tal, tiene que generar mecanismos de apropiación, adaptación y reproducción de significados colectivos. Y por otro lado, en México, en Veracruz, en la Facultad de Antropología en Jalapa, ¿no?, había también una crisis en la forma de concebir la práctica antropológica a partir de la crítica al indigenismo que se empezaba a hacer, y que el libro, eso que llaman la antropología mexicana, cuestionaba una antropología al servicio del Estado. El indigenismo como teoría y práctica de la antropología mexicana gozaba de muy poca fama y era el centro y el esbozo de una nueva corriente que se empezó a denominar nueva antropología, y que impulsaban Arturo Barman, Guillermo Bonfil, Marcela
Marcela Lagarde y otros más, ¿no? Todos hacían votos de que todo estaba por hacerse y que había que buscar una nueva identidad, una nueva forma de hacer antropología. Y menciono esto brevemente porque fue una época de discusiones interminables. Yo como estudiante, el pugnar y otros más, desde luego, ¿no? Por una antropología más militante y comprometida con los movimientos campesinos e indígenas para su liberación, pero ese es otro tema de reflexión, ¿no? Pero dentro de esta coyuntura, ¿no? Dentro de esta nueva búsqueda de identidad, y con estos profesores, ¿no? Y la necesidad, pues, de adaptarse a estas nuevas coyunturas locales, nacionales e internacionales, y en medio de todo esto, ¿no? Fue que, como parte de todas estas reflexiones, de todo lo anterior, se instauró en la Facultad de Antropología en el año 2000 la carrera de Antropología Histórica, buscando, y esto es muy importante, dar cabida a una licenciatura que apoyara el resguardo e investigación del patrimonio cultural como parte sustancial de su razón de ser. Debo decir que una de las cosas que más me llamó la atención del libro fue la preocupación por establecer una relación del programa de estudios con las políticas culturales, al menos como objetivo inicial, el de crear una propuesta académica que tratara de establecer un marco normativo donde el egresado se pudiera insertar en el mercado laboral. La iniciativa y propuesta de este proyecto académico, como se señala en el texto, estuvo a cargo de los profesores René Cabrera Palomé y Federico Colín Arámbula, el primero etnólogo y el segundo historiador, y cuyos fundamentos teóricos estaban en relación con el surgimiento de la escuela historiográfica de los anales en Francia, de autores como Brodel, Jacques Le Goff, Roger Chartier y otros, en una nueva historia que proponía abrirse a otros campos de investigación, a nuevas formas de utilización de fuentes y abordar sus objetos de estudio bajo un enfoque multidisciplinario. Es decir, traspasar los límites y utilizar métodos de diversas áreas del conocimiento, como la historia, la economía, la sociología, la antropología, entre otras, para así afrontar temas como las mentalidades, las representaciones colectivas, el estudio de las poblaciones de las sociedades históricas. Y con esta propuesta, pues, dentro del campo de la historia, se aumentaba el interés, pues, por el estudio de los fenómenos de larga duración. Así, pues, surgieron corrientes que ya son comunes ahora, como la historia de las mentalidades, la historia cultural y la propia antropología histórica que surge en Francia en la década de los 70, como una propuesta para la investigación histórica que vino a darle un nuevo empuje a la antropología social, sumergida, como decíamos, en una crisis de identidad. Así, este texto es el producto de profesores de la licenciatura en Antropología Histórica, que mencioné arriba, que han reflexionado, que reflexionan sobre esta apuesta académica en sus 5 líneas de investigación: vida cotidiana, espacio social, cuerpo, identidad y memoria colectiva. Corrientes, conceptos, posturas teóricas, autores representativos, unos más que otros, han sido discutidos y analizados en los procesos de aprendizaje en el aula y en el trabajo de campo, archivos y demás, como parte de la formación profesional de los estudiantes. Y como se enfatiza, esa licenciatura se ha caracterizado por la interdisciplinariedad, que fue una de sus preocupaciones, ¿no? Y también la transdisciplinariedad como un método que trasciende las disciplinas y puede proporcionar una visión holística de la problemática, como es el caso del estudio del patrimonio cultural inmaterial de la sociedad. Una preocupación
y fundamento inicial de la carrera, por lo que los autores consideraron necesario no solo difundir los aportes, retos, enfoques y posturas teóricas y metodológicas de la antropología histórica, sino también su pertinencia social. 2 minutos, Manuel. Ok, y así, ante lo que se consideraba en ese entonces como una carencia de una política cultural, hay que decir que ya existían pues instituciones como Culturas Populares y sus promotores, Conacult y BEC, eran insuficientes, ¿no? Que apoyaran y promocionaran las innovaciones y producciones locales y regionales, en lo que se refiere pues al patrimonio cultural. Desde luego, hay una reflexión también sobre lo que es la relación entre antropología y la historia que los autores hacen. Y por el otro lado, básicamente, ¿no? Se señalan las temáticas que se han trabajado, las modalidades de titulación, que nos da una idea pues de cuántos egresados han salido. Y ya para finalizar, ¿no? A mí me hubiera gustado saber más sobre la manera en que el alumno hace etnografía, trabajo de campo y combina las fuentes históricas, hemerográficas y documentales, cómo se estructuran dichas prácticas en el plan de estudios, ¿no? Es decir, son cosas que me hubiera gustado ver y que creo que es parte también de una reflexión. Y finalmente, y con esto concluyo, el pasado 2020 la licenciatura cumplió sus 20 años y ha sido reconocida a nivel nacional, y por ser también la única que se ofrece en el país y en toda América Latina, con muy buenos resultados. Les deseo una larga vida a esta licenciatura y mis felicitaciones a todos los autores por su dedicación y aportación a la vida académica y a la sociedad en estos tiempos que prima un ambiente antiintelectual y de ataque a las instituciones científicas de nuestro país. La aparición de este texto demuestra la vocación y la fortaleza de nuestras instituciones académicas y de investigación. Muchas felicidades y gracias por invitarme a compartir. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente. Digamos, esta última parte nos pone, digamos, a reflexionar y creo que es un trabajo, es una línea que hay que trabajar, que es muy importante. Bueno, vamos a dar la entrada para después hacer una serie de reflexiones que podemos hacer de manera conjunta y las preguntas también al público que ya están apareciendo. Ya nos está saludando aquí Esteban Cross, que es muy importante, y compañeros de... Bueno, vamos a dar entonces entrada a Alfredo Delgado, que pues esta vez es otro compañero egresado con una trayectoria muy importante y bueno, le dejo la palabra. Bueno, pues lo malo de ser segundo es que ya sobre el libro, el doctor Manuel Uribe ya dijo todo. Pero igual también me congratulo de que me hayan invitado. La verdad, me leí todo el libro con mucha atención y me dio mucho gusto encontrar a mis maestros René Cabrera y Federico Colín, de quienes aprendí muchísimo. Sabía de esta especialidad de la antropología histórica y de hecho en alguna ocasión participé con ellos en alguna exposición y siempre me quedaron dudas del campo que abarcaba. Sin embargo, como bien dice Manuel Uribe, el libro discute más que sobradamente conceptos, teorías y alude a una gran cantidad de autores y obras. Creo que incluso en algunas ocasiones pareciera repetitivo si no fuera porque cada uno de los autores va desglosando las 5 temáticas básicas en que aborda la antropología histórica
la facultad. Entonces, pero también me quedan muchas dudas, muchas inquietudes. Primero, una cuestión que me gustó mucho cuando René y Colin hablan de cómo la ciencia está condicionada por las ciencias sociales están condicionadas por las ciencias naturales, por un modelo gerencial que está manejado por una burocracia administrativa que complica mucho las condiciones de trabajo. Quienes estamos en las instituciones culturales tenemos que estar llenando constantemente formatos en línea y tenemos que estar subiendo proyectos y tenemos que hacer muchas cosas que consumen el tiempo que podremos haber dedicado a la investigación. Otra cuestión que destacan es la interdisciplinariedad. Y una cuestión también que me atrae es que la antropología histórica no es una nueva disciplina, más bien es un campo intelectual o un campo problemático o, como dicen también, un campo temático. También en las temáticas que vi de las tesis es una constante el cómo abordar temáticas de la sociedad civil en confrontación con el Estado. Como bien decía Manuel también, en algún momento la antropología estuvo al servicio del Estado y hubo una generación contestataria, pero también él mismo y un servidor estuvimos al frente de instituciones culturales y estuvimos desarrollando políticas culturales con muchos antropólogos, con el propio Guillermo Bonfil. Varios de los programas que desarrollan algunas instituciones los diseñó Guillermo Bonfil, algunos Gonzalo Aguirre Beltrán y otros, por ejemplo, antropólogos como Stavenhagen, como Leonel Durán, como Marta Turok, como José Iturriaga, como José del Val. Muchos de hecho, a ninguno de ellos se encuentro en el libro, cuando ellos han sido antropólogos, digamos, de esta nueva corriente que ha buscado que las políticas culturales bajen a la sociedad civil. Cuando tuvimos que aprender a hacer políticas culturales, a diferenciar lo que eran los planes nacionales de desarrollo, los programas nacionales y cómo esos los teníamos que desglosar en proyectos ya aterrizados en las regiones, proyectos, por supuesto, integrales e interdisciplinarios, donde las distintas organizaciones, las distintas comunidades también tenían voz y voto. ¿Por qué lo menciono? Porque en ninguna de las tesis que se señalan pareciera que los alumnos están aprendiendo también a diseñar estas políticas culturales, cuando eso es importante. A nosotros cuando estudiamos, más bien aprendimos un poco a hacer críticas al Estado mexicano, pero cuando nos toca estar del otro lado, no sabíamos cómo hacer esos proyectos, cómo diseñar los programas nacionales, y creo que la licenciatura en antropología histórica es un buen espacio para este tipo de conocimiento. A pesar de todo, también por la propia temática de las tesis, me queda la duda. Creo que las tesis no son el mejor ejemplo para
entender lo que es la antropología histórica. ¿Por qué? Porque las tesis responden a un momento y a las necesidades del alumno. Difícilmente un alumno va a hacer tesis regionales. Pareciera, si analizamos las tesis, que se está haciendo microhistoria y no antropología histórica. Por eso me quedan muchas dudas, sobre todo cuando vemos que las nuevas generaciones, o hay por lo menos una corriente en Veracruz de historiadores que no hace esa historia tradicional donde los personajes, los generales, los funcionarios son centrales, sino que le dan prioridad a los procesos, sobre todo procesos de largo plazo. Y estoy pensando en Antonio García de León, que según la teoría que se desarrolla a todo lo largo del libro, podríamos decir que está haciendo antropología cultural. Y de hecho tiene 2 artículos, si no me equivoco, de 91, 92, que son fundamentales para toda esta nueva corriente, que son el Caribe afroandaluz y la Isla de los Tres Mundos, que van a dar origen, van a dar pauta a una gran cantidad de trabajos sobre el son jarocho, pero desde la perspectiva histórica. Hay toda una corriente que se ha escrito a esto y hay muchos antropólogos e historiadores que están trabajando estas historias que podremos llamar culturales. Estoy pensando también, por ejemplo, en Ricardo Pérez Monfort, en el doctor Álvaro Alcántara, en Bernardo García Díaz, nuestro querido tigre, que escriben sobre viajeros, que escriben sobre costumbres, que toman estos procesos de larga duración, que toman a veces procesos y regiones, y donde vamos a encontrar músicas, danza, un montón de elementos culturales, bueno, hasta recetas de cocina. Y entonces eso le da otra dimensión a la historia que se está haciendo de 1990 para acá en la costa del Golfo. Entonces, y sin embargo, no lo veo eso reflejado en el libro. Digo, el libro es lo que es, pero me habría gustado que se hubieran salido un poquito más del ámbito académico, de pensar no solo como maestros que están formando alumnos, sino como historiadores. Y de hecho, bueno, son mis gustos, me habría gustado también que, ya que es la especialidad en antropología histórica, hicieran una historia antropológica de estos 20 años de la especialidad. Y pues me queda la duda, creo que sería bueno conocer dónde quedaron estos 200 egresados. Decían que son algo así como 200 egresados, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Más allá de las tesis que han producido, efectivamente están haciendo antropología histórica o, como nos sucedió a muchos, se fueron de funcionarios, que eso también tiene su mérito, porque conocí muchos funcionarios que son, como dice nuestro querido presidente, que se pasan gastándose los viáticos, pero también conocí a muchos funcionarios y creo que aquí el Tigre Manuel era de esos que se iban al campo, que veían la realidad, que la interpretaban y que adaptaban los programas, los proyectos, los planes de trabajo. O sea, si algo define a los antropólogos es el campo, y en el campo nos hemos formado una gran generación de antropólogos que todavía seguimos en la brega, que todavía seguimos trabajando en las comunidades, en los procesos sociales, pero que estamos a veces entre el Estado mexicano
y las comunidades. Somos una especie de bisagra entre ambos y que sin embargo podemos transitar sin ninguna dificultad entre los dos extremos. Y bueno, también me llamó la atención varias de las temáticas cuando hablan del espacio, no desarrollan mucho el espacio como región. Que últimamente la antropología histórica o la historia antropológica ha hecho mucho énfasis en las regiones culturales, o dijera Antonio García de León, las culturas regionales. Eso también es un campo de trabajo muy amplio que se está atendiendo en los últimos años y sin embargo veo que más bien hay varias tesis que están en el ciberespacio. Y eso también me llama la atención porque yo no sabría trabajarlo. Creo que algunos, las tecnologías y las redes sociales ya nos rebasaron. Bien, creo que es cuanto puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Te faltaban 2 minutos, me parece bastante bien. Creo que hay muchas cosas que se están comentando. Creo que va a ser necesario, digamos, después, a lo mejor, de pensar en esta idea de las políticas culturales que tú estás comentando. Efectivamente, algunos trabajamos en su momento, yo trabajé con Marta Turok y eso, digamos, efectivamente sí tiene que ver con un diseño, pero de políticas culturales. Y es una de las cosas que ahora los estudiantes están solicitando, digamos, perdón, los egresados, ahora en el proceso de reforma, pues están demandando este tipo de cosas que tú estás señalando ahora, ¿no? Entonces, lo mismo en el caso de los egresados, ya se le está dando seguimiento a este proceso y pues eso implica, como lo decía Manuel, un trabajo arduo que entre estar dando clases, atenderlas, todo lo que tú dices, la parte burocrática, pues eso también es muy importante que sean, digamos, reconocer. Por eso creo que el valor lo tiene en ese sentido el trabajo. Pero ya lo platicaremos en su momento. Vamos a darle la entrada a la doctora Cristina, para que podamos conversar también de esto, pues, y cómo lo ve ella desde adentro. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos y sobre todo agradecer al doctor Manuel Uribe Cruz y al doctor Alfredo Delgado Calderón por haber aceptado leer este libro y vertir aquí sus comentarios, siempre atinados y por supuesto que serán motivo de una reflexión colectiva al seno de la licenciatura de Antropología Histórica. No es promesa, pero a lo mejor en un segundo libro, que esperemos no tarde otros 20 años para salir, daremos respuesta a todas sus inquietudes, ¿no? Las inquietudes de Manuel, de cómo hacen etnografía los antropólogos históricos o el tema de las políticas culturales. Y bueno, gracias a la editorial Veracruz, de la Universidad Veracruzana por haber publicado este trabajo colectivo. Porque efectivamente el libro Avatares de la Antropología Histórica, 20 años de reflexión, es un trabajo colectivo. Si bien la iniciativa surge por parte de los coordinadores, esta idea fue planteada dentro de la Academia de la Licenciatura, donde fue bien recibida y más que nada pensamos que era necesario, ¿no? A 20 años de creación de la licenciatura, pues reflexionar acerca de esta forma de hacer antropología y una forma también de crear una opción de conocimiento de la condición humana, que si lo aceptamos, tiene una influencia de la Escuela de los Anales y a partir del 2000 se empezó a desarrollar e impartir en la Facultad de Antropología. La idea de realizar este libro es que lleváramos a cabo una reflexión y existe un antecedente. Yo quisiera comentar que antes de esta publicación que ahora se presenta, hubo un intento de un proyecto editorial
que en forma de boletín le dimos el nombre de caja de herramientas, que impulsamos junto con el maestro René Cabrera Palomec y Sergio Vázquez, una servidora, allá por el 2012. De la cual, de esta caja de herramientas, tomamos la introducción realizada por el maestro René Cabrera, porque ni Javier ni yo queríamos que en este libro no estuviera presente la participación de un personaje tan importante para nuestra licenciatura como era él. Entonces, sí debemos de decir que hay ese antecedente y que no se había seguido trabajando, como ya comentaron, por falta de muchas cosas, de tiempo, de en fin, hasta este momento que se pudo realizar. ¿Cómo acordamos que fuera el libro? ¿Qué contenidos debía tener este libro? Bueno, en el plan de estudios de la licenciatura existe un bloque de experiencias educativas que se denomina líneas de investigación. Y existen tantas líneas de investigación como lo que nosotros denominamos campos de la antropología histórica. Estos son identidades y tradición, vida cotidiana, espacio social, memoria colectiva, cuerpo y sexualidad y cultura material. Cada una de estas líneas, a cada una de estas líneas de investigación se inscriben estudiantes para realizar sus proyectos que posteriormente se convertirán en sus trabajos recepcionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al interior de estos espacios se ha reflexionado desde hace 20 años sobre estas temáticas, de lo que nosotros concluimos que nosotros entendemos como los campos de la antropología histórica. Entonces concluimos que si algo debía estar en este primer libro colectivo, deberían ser esas reflexiones, las que en estos espacios de investigación académica, investigación formadora de estudiantes, debía ser precisamente esto. Entonces, lo que el lector puede encontrar en este libro es información útil sobre la antropología histórica en general, pero también una información útil sobre estos campos que nosotros estamos denominando como los campos de la antropología histórica. Ya lo mencionaron los doctores que me antecedieron. Bueno, en este libro pueden encontrar artículos, un escrito del maestro René Cabrera Palomec, que como dije, contábamos ya con esta participación de él en Caja de Herramientas. El maestro Federico Colina Arámbula también tiene una participación a manera de introductoria al libro, pero también escriben, y eso es algo interesante de mencionar, dos egresadas de antropología histórica. La primera es María de Lourdes Becerra Zavala, que es egresada de la primera generación de antropólogos históricos que salieron, y bueno, ahora es catedrática ya de la facultad. Ella habla sobre la vida cotidiana porque es la encargada de esta línea de investigación. La otra egresada de antropología histórica es Blanca Jimena Salcedo González. También ella, no me acuerdo, creo que es de la segunda generación, pero también es egresada y realiza sus reflexiones sobre la memoria colectiva. El doctor Eduardo Ponce Alonso nos escribe sobre la identidad. El maestro José Francisco Javier Curi Camacho hace sus reflexiones sobre el espacio social, y una servidora disertando sobre el cuerpo como tema de estudio de las ciencias sociales en general y de la antropología histórica en particular. Quisiera yo resaltar dos aspectos. No todas las reflexiones, es decir,
no todos los artículos son homogéneos. Hay algunos que abordan con mayor puntualidad el desarrollo epistemológico de los objetos de estudio y otros que se enfocan más a la experiencia educativa correspondiente de la línea de investigación. Entonces, no en todos los artículos van a encontrar exactamente la misma información. Algunos profundizamos más en el objeto, en el campo de estudio, y dejamos más de lado el tema de los trabajos recepcionales. Por ejemplo, en mi caso, pues nada más puse una tabla de los trabajos que han salido de cuerpo y sexualidad, pero de todas maneras hay una invitación a que, además de leer este libro, pues también puedan acercarse a los trabajos recepcionales que han surgido de esta licenciatura de antropología histórica. Generalmente, o casi todos están en el centro documental. Desafortunadamente, ahorita por el tema de la pandemia, pues no se puede acceder a ellos, pero todos los trabajos recepcionales están en el centro documental de la Facultad de Antropología y algunos de ellos se pueden consultar en línea. 2 minutos. Perdón, ahí voy. El otro señalamiento es que en este libro no se incluyen todas las temáticas que hemos denominado como campos de la antropología histórica. Hay un faltante relacionado con la cultura material que por cuestiones ajenas a la coordinación, pues no pudo verse acá reflejado, y que hubiera sido también muy interesante que lo conociéramos. Pues es que si el ser segundo participante deja menos que hablar, pues a la tercera todavía más, ¿no? Entonces, pues con esto concluiría yo mi participación, un poco explicando o comentando con ustedes, compartiéndoles cómo fue este proceso creativo de cómo surgió la idea de este libro de Avatares de la Antropología Histórica, y pues haciendo la invitación para que el público que nos está escuchando pues lo lea. Sí, nada más comentar que el día de ayer asistimos a una conferencia que nos brindó el doctor Esteban Crotz, porque estamos en el foro de la facultad, en el 27 foro de la facultad, y el doctor Crotz nos decía que pues la antropología es una de las disciplinas que se tiene que estar justificando, ¿verdad? Cada vez hay que estar justificando por qué estudiar antropología, qué hace la antropología, y bueno, a la antropología histórica nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay que estar explicando y comentando de qué va y por qué es pertinente. Yo creo que el libro muestra la pertinencia de esta licenciatura en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que como sabemos es la segunda más grande a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos agradezco mucho porque hay varias cosas que se pueden, digamos, comentar de lo que han expresado los 3 presentadores, en este caso el doctor Manuel Uribe, el doctor Alfredo Delgado, y la doctora Cristina Millón. Yo nomás apuntaría que la carrera de antropología histórica es una modalidad de hacer antropología y tiene una especificidad. Entonces eso es importantísimo porque no es ni antropología cultural ni hacer historia. Entonces ahí hay cosas que sí es necesario, digamos, todavía debatir, necesarios, y dar la especificidad. Esto significa pues que es necesario buscar los vínculos de lo que decía Alfredo con las instituciones, el trabajo que se ha realizado ahorita con los egresados, y hay que ver que hay muchas cosas que están demandando ahora y que implica, digamos, ver las necesidades sociales que se están presentando actualmente. Y el trabajo, digamos, el tercer punto que me parece muy importante es el trabajo de campo. Es muy importante que sí mostremos, y eso será en otro momento, porque también es algo que ahora lo estamos generando a partir de la reforma del plan de estudio, que implica hacer proyectos integradores desde el trabajo de campo hasta las líneas de investigación. Entonces hay cosas que
desde la academia se van generando, se van procesando, pero el vínculo, como lo decía Alfredo, pues va a ser muy importante. Y bueno, esto es muy importante, el trabajo que se hace en la academia, que no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, vamos a darle entrada a las preguntas del público, comentarios que haya, pues podemos pasarlo aquí, comunicarnos para que ustedes den su comentario final sobre estas preguntas o reflexiones que hagan el público en general. Bueno, hay un saludos a todos, en especial al profe Colín, de quien tuve la oportunidad de ser su alumna y para aprender de sus vivencias y experiencias que me enriquecieron en este caminar antropológico, dice Gonza González. Entonces, bueno, qué bueno que están aquí compañeros egresados. También Manu Rodríguez dice, qué gusto verles, profes, me gustaron mucho sus artículos en el libro, mil gracias por compartir con nosotros. Y David, pues David López Cardeño, dice, releyendo ando, enhorabuena, antropología histórica, pues ahí anda Gracias, David. Gracias, David. Muy bien. Lo mismo a Julia, buenas noches, saludos, ¿no? Ahí están ahí los colegas. Esteban Cross, pues también buenas noches desde Mérida, Esteban Cross. Buenas noches. Entonces, pues lo interesante es que hay algunos puntos que se pueden estar todavía analizando, pero yo dejaría, digamos, si hay a partir de este tipo de comentarios, pues si quieren hacer una anotación final para que podamos ir cerrando esta presentación. Entonces, empezamos contigo, Manuel. Tu micrófono. Ya está, ¿verdad? Pues bueno, hubieron varias cosas ahí que se me quedaron en el tintero, ¿no? de comentarios, ¿no? Pero yo creo que efectivamente esto que decía Alfredo, sí creo que sería bueno hacer un seguimiento, qué pasa con estos egresados, ¿no? Porque a mí me ha tocado tener estudiantes muy buenos, o estudiantes y alumnas y alumnos muy buenos que trabajan, hacen su tesis, me ha tocado ser su director o colaborar pues en su tutoría, muy buenos y desaparecen por completo del panorama, ¿no? En parte por falta de maneras de insertarse en las instituciones, ¿no? de investigación o en otras instituciones, pero yo creo que sí es muy importante que se pudiera dar seguimiento. ¿Qué pasa con todos estos estudiantes? ¿Dónde están insertos? ¿Están haciendo antropología? Y bueno, tener un panorama completo para poder diseñar y crear pues estos vínculos, reforzar más los vínculos con otras instituciones, con empresas, con autoridades, en donde se puedan pues ofrecer ofrecer lo que puede hacer un antropólogo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro que mencionábamos, yo creo que sí, la revisión, el trabajo de campo como un requisito básico, ¿no? Porque algunas modalidades de titulación, ya lo mencionaba el doctor Esteban Cross en su conferencia, muy interesante que me tocó escuchar, no les piden que hagan trabajo de campo. Entonces, no se puede concebir pues una antropología si no se hace trabajo de campo, ¿no? Es decir, o en todo caso, cómo resuelven esta cuestión, ¿no? Y sobre todo también dentro de la temática, de la perspectiva de la licenciatura de la antropología histórica, cómo hacen esa combinación, ¿no? Porque todos sabemos, haciendo trabajo de campo, que pues hay que ir a los archivos, al trabajo hemerográfico, a los documentos, en fin, ¿no? Yo creo que eso habría que quizás trabajarlo más y explicitarlo más, que me hubiera gustado, como decía, verlo más en el libro. Pero bueno, son cosas que a uno siempre quisiera ver, pero tampoco es posible a veces abarcar tanto, ¿no? Esa sería mi reflexión. Gracias, Alfredo, si quieres dar tu apunte final.
Cómo no, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos, la verdad, el libro me gustó, está muy completo. Digo, hay cosas que hubiésemos querido ver, pero el libro es lo que es. Se pensó más desde los profesores hacia un público académico, universitario, y creo que es sano que a los 20 años de la carrera se haga un alto y se reflexione y se haga una evaluación de lo que se ha hecho y de lo que se puede hacer. Por supuesto que me queda la inquietud, voy a buscar varios de los trabajos reseccionales, la verdad, hay temas que abarcan que yo no tenía visualizados y me dejan muchas inquietudes. Todavía por ahí alguien ponía la pregunta que cuál es la diferencia entre antropología histórica y etnohistoria. Bueno, yo también todavía tengo esa duda a pesar de que ya leí, a pesar de que inclusive varios de los trabajos que yo he abordado de revolución, de tercera raíz, de son jarocho, trato de, bueno, inconscientemente combino historia y antropología, todavía no sé lo que hago, según yo estoy haciendo historia, pero es una historia muy distinta, donde no, si bien nos centramos en procesos, como decía, aparecen pues, muchas de las clases marginadas, aparecen los esclavos, los negros, los vaqueros, los jaraneros, los comerciantes, los estibadores. Entonces, es una historia un poco distinta. Voy a tener que releerme ya con más atención. ¿Por qué? Porque creo que no he reflexionado mucho justamente sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de lo que estamos haciendo aquellos que desde la antropología hacemos historia. Felicidades. Muchas gracias. Damos la palabra a tu apunte final, Cristina. Ya lo damos. Sí, Hay muchas una gracias. pregunta y pues, Bueno, sí, efectivamente quedan muchas cosas que se pueden decir, que se pueden comentar, y sobre todo inquietudes, ¿no? Este tema de hacen trabajo de campo, no hacen trabajo de campo. Sí, bueno, estamos en la Facultad de Antropología, nos regimos por el plan de estudios que está incorporado en esta facultad, y como en las otras 3 licenciaturas que se ofrecen, pues tenemos espacios para la práctica de campo, aunque en este momento no se han podido realizar. Eso sí, tenemos que ser sinceros, la pandemia nos ha imposibilitado, pero no es nada más a nosotros, sino a todo el país, ¿no? Entonces, la cosa es, estos planteamientos son interesantes porque nos llevan a una reflexión. Justamente estamos ahorita en un proceso de reforma del plan de estudios. Entonces, ese alto que comentaba el compañero, pues es el que estamos haciendo ahorita. Fíjense, un alto sin parar porque seguimos trabajando, ¿no? Pero nos estamos dando el tiempo para reflexionar justamente todo esto que nos están ahorita señalando. ¿Cómo seguir, no? ¿Qué retos se nos presenta como licenciatura de antropología para el futuro? ¿Qué retos como licenciatura de antropología histórica, sí, se nos presentan? Entonces, todas esas reflexiones las agradecemos mucho porque nos van a ayudar a este proceso justamente de reforma de plan de estudio. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que agradecer su participación y su atención de haber leído nuestra aportación a estos estudios. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden todavía analizar y no nos va a dar tiempo, pero digamos, cuando se hablaba de esta idea de las modalidades de titulación, no es que se haga de manera automática la titulación, sino que todos pasan por un proceso de metodológico de investigación y que nosotros lo hemos denominado por campos de conocimiento. En este caso están todos los muchachos que están en antropología histórica pasan por en línea, quienes están y seleccionan su línea de investigación, por ejemplo, vida cotidiana, memoria, identidades, etcétera, etcétera. Todos pasan por ese proceso y de ahí se prepara para hacer el trabajo de campo. Finalmente, cuando culminan las 4 fases de la línea de investigación, que es planteamiento del problema, diseño del protocolo de investigación, análisis de la información, después del diseño se van a la práctica de campo 1, regresan, hacen el análisis de la información de campo y se van nuevamente a hacer el trabajo de campo 2 y regresan para hacer su interpretación y conclusión de la información. Con eso pasarían, digamos, a la fase de experiencia recepcional. Eso significa que pueden tener distintas modalidades de titulación. Quiere decir que puede ser tesis, tesina, trabajo, ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, son modalidades, pero pasan todos por el proceso de investigación, que eso es lo que creo que ha habido una confusión desde lo que señalaba ayer el mismo Esteban Cruz hasta lo que ahorita se comentaba. Y por otro lado, digamos, me parece que sí se anotan, digamos, y son otra de las cosas que hoy estamos analizando en la reforma del plan de estudio, por los nuevos fenómenos sociales y culturales que se están presentando. Entonces, eso significa que es necesario, digamos, acercarnos a esto que también ha notado, y que creo que es muy sano también la crítica, como lo anotaba Alfredo, cómo sería, digamos, este vínculo que tiene la academia con la sociedad, y con la sociedad de empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es muy importante porque esos son los retos que se tienen que tener ahora, y por eso, digamos, cuando hicimos la encuesta con los egresados, pues nos demandan varias cosas que tienen que ver con lo que efectivamente tú ya has realizado, Alfredo, lo mismo Manuel. Entonces, que dice, por ejemplo, con gestión cultural, entre otras cosas, están anotando muchas cosas los muchachos, la idea de peritajes, crear consultorías, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que ellos están presentándose, pero que eso significa también que nosotros tenemos que actualizarnos y tenemos que poner los ojos atentos a lo que ya están demandando también los egresados, porque también revisamos lo que hay con los empleadores, y esto nos da otra idea muy importante. Los empleadores también están diciendo, aquí estos sí nos son útiles, estos no son útiles. Entonces es muy importante que se conozca esto, pues, ¿no? Entonces yo cerraría con esto. Hay otra pregunta que creo que ya no nos va a dar tiempo, son 2 minutos para las 8. Pero bueno, yo nomás cerraría con esto, a invitar a los egresados, estudiantes y a la misma sociedad en general y académicos, pues que nos hagan que lean el libro, que hagan una serie de reflexiones críticas, porque nos ayudan, esto nos ayuda a mejorar y a tener un trabajo profesional, que además yo sí quiero decir, el trabajo profesional de los académicos, es muy, lo que decía Cristina, mientras están dando clases, tenemos que tener reuniones para preparar, reflexionar lo que ha sido esta reforma del plan de estudio, y no nos damos abasto. Entonces, sí es muy importante valorar también el trabajo académico que se hace, y ya lo anotaba Manuel. Entonces, con esto cierro y agradezco muchísimo sus reflexiones, doctor Manuel Uribe Cruz. Agradezco mucho la reflexión de Alfredo Delgado Calderón, y pues por supuesto la doctora Cristina María Millán, que es una colega excelente. Entonces, pues con esto cerramos y damos muchísimas gracias a la presentación del libro Antropología Histórica, Avatares de la Antropología Histórica, 20 años de reflexión. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.